mi matrimonio con Pierre parecía perfecto desde fuera. Vivíamos en una bonita casa en las afueras, con un pequeño jardín donde soñaba con ver a nuestra hija dar sus primeros pasos. Todas las mañanas, Pierre salía hacia el trabajo en su maleta y me besaba tiernamente en la frente antes de cruzar el umbral. Parecía un hombre feliz, orgulloso de su pequeña familia. Yo me quedé en casa, con nuestra pequeña Amélie en brazos, una sonrisa forzada en la cara mientras la saludaba a través de la ventana. En cuanto se cerró la puerta, mi sonrisa desapareció. La realidad de mi situación me golpeó con fuerza. Estaba sola, completamente sola con este pequeño ser que dependía enteramente de mí. Durante los primeros días después del nacimiento de Amélie, pensé que esta sensación de aislamiento pasaría. Que me acostumbraría a mi nuevo papel de madre. Que el instinto maternal del que todo el mundo hablaba acabaría haciendo efecto. Pero los días se convirtieron en semanas, luego en meses, y nada cambió. Al contrario, la sensación de agobio e incapacidad se intensificó. Estaba librando una batalla diaria contra una depresión posparto que me carcomía por dentro, invisible para el mundo exterior. Cada mañana era una batalla. Salir de la cama parecía la tarea más difícil de todas. A veces me quedaba tumbada oyendo llorar a Amélie durante lo que parecía una eternidad, antes de encontrar fuerzas para levantarme y darle de comer. En esos momentos, la culpa me abrumaba. ¿Qué clase de madre deja llorar a su bebé? Pero era como si estuviera paralizada, incapaz de moverme, prisionera de mi propio cuerpo. Los días se me hacían interminables. Me pasaba horas sentado en el sofá, con Amélie en brazos y la mirada perdida. La televisión estaba encendida de fondo, pero yo no escuchaba nada. Mi mente estaba en otra parte, perdida en una espesa niebla de oscuros pensamientos y preocupaciones. ¿Sería capaz de criar bien a mi hija? ¿Sentiría lo destrozada que estaba su madre? ¿Me guardaría rencor más tarde por esos momentos en los que no pude estar plenamente presente para ella? Las tareas más sencillas se convirtieron en montañas que escalar. Preparar un biberón requería una cantidad increíble de energía. Cambiar un pañal era una odisea. Incluso ducharme o comer me parecía insuperable algunos días. Descuidaba mi aspecto, me pasaba el día en pijama, con el pelo revuelto y la cara marcada por el cansancio y las lágrimas. Por la noche, cuando Pierre volvía del trabajo, fingía. Me ponía una máscara de normalidad, fingiendo que todo iba bien. Hacía la cena, comíamos juntos, hablando de su día. Me contaba sus reuniones, sus proyectos, sus colegas. Yo escuchaba con el oído distraído, asintiendo en los momentos oportunos, pero mi mente estaba en otra parte. Me sentía como un extraño en mi propia vida, espectador de una felicidad familiar que en realidad no me pertenecía. La noche no daba tregua. Amélie se despertaba con frecuencia, llorando por comida o simplemente por consuelo. Cada vez que sus gritos penetraban en la oscuridad, sentía un nudo en el corazón. La ansiedad se apoderó de mí mientras me arrastraba hasta su cuna. Mientras le daba de comer y la acunaba, mis pensamientos se arremolinaban. ¿Por qué no podía sentir esa profunda conexión de la que hablaban todas las demás madres? ¿Por qué me sentía tan distante, tan vacía? Había momentos, raros pero preciosos, en los que sentía un destello de amor puro por Amélie. Cuando me apretaba el dedo con su manita, cuando me miraba con sus grandes ojos curiosos o cuando se dormía plácidamente contra mi pecho. En esos momentos, me sentía casi normal, casi como la madre que quería ser. Pero esos momentos fueron fugaces, rápidamente engullidos por la ola de depresión que nunca me abandonó del todo. No hablaba de ello con nadie. Ni siquiera con Pierre. ¿Cómo podía admitirle que me sentía como una extraña con nuestra propia hija? Que a veces, en mis momentos más oscuros, casi me arrepentía de haber sido madre. La vergüenza me paralizaba. Me sentía un monstruo, indigna del amor de mi familia. En las raras ocasiones en que salía, para hacer la compra o para una revisión médica rutinaria de Amélie, me cruzaba con otras madres. Todas parecían tan a gusto, tan naturales en su papel. Reían con sus bebés, los abrazaban con una ternura que yo no podía sentir. Cada encuentro de este tipo no hacía sino acentuar mi sentimiento de incapacidad. Recuerdo un día en particular, unos 3 meses después del nacimiento de Amélie. Estaba en el parque,
sentada en un banco, observando a otras madres que jugaban con sus hijos. Una mujer se me acercó empujando un cochecito con un bebé de la misma edad que Amélie. Su pequeña es adorable, me dice con una cálida sonrisa. ¿Cuántos años tiene? 3 meses, respondí, intentando devolverle la sonrisa. Es una época maravillosa, ¿verdad? Empiezan a tener su propia personalidad. Es mágico verlos crecer día a día. Asentí, incapaz de compartir su entusiasmo. Para mí, cada día era una lucha, no una aventura mágica. ¿Cómo te encuentras?, preguntó, con un tono más suave, casi preocupado. Casi me derrumbo en ese momento. Estuve a punto de confesarlo todo. Pero en lugar de eso forcé otra sonrisa y respondí, estoy bien. Un poco cansada, pero estoy bien. Me miró un momento, como si intuyera que algo iba mal. Luego me puso la mano en el brazo, un gesto de compasión que casi me hizo llorar. Los primeros meses son duros, me dijo suavemente. No tengas miedo de pedir ayuda si la necesitas. No es ninguna vergüenza. Asentí, con un nudo en la garganta, incapaz de hablar. Poco después se marchó, dejándome con una mezcla de gratitud por su amabilidad y vergüenza por no haber sido capaz de ser sincero. Cuando llegué a casa ese día, lloré durante horas, con Amélie dormida en su cuna. Me sentía atrapada, desesperada, sin salida. ¿Cómo podía ser una buena madre cuando me sentía tan destrozada por dentro? Pasaron las semanas y mi depresión no hizo más que empeorar. Empecé a tener pensamientos aterradores. ¿Y si me iba? ¿Y si lo dejara todo y desapareciera? ¿No estarían mejor Amélie y Pierre sin mí? Estos pensamientos me aterrorizaban, pero no dejaban de repetirse, como un estribillo siniestro en mi atormentada mente. Pierre, por su parte, parecía cada vez más preocupado por su trabajo. Llegaba tarde a casa, a menudo después de que Amélie se hubiera acostado. Cuando estaba en casa, estaba distraído, siempre con el teléfono o el ordenador. En realidad, no le culpaba. En cierto modo, su ausencia facilitaba las cosas. No tenía que fingir que todo iba bien cuando él no estaba. Sin embargo, una parte de mí gritaba en silencio, rogándole que se diera cuenta de mi angustia. Que viera a través de la máscara que llevaba puesta. Para que me abrazara y me dijera que todo iría bien. Pero a medida que pasaban los días, nada cambiaba. Era prisionera de mi propia vida, incapaz de pedir ayuda, incapaz de salir del pozo sin fondo en el que me hundía cada día más. Por fuera, éramos la familia perfecta. Por dentro, me ahogaba y nadie parecía darse cuenta. Los padres de Pierre siempre me habían criticado, pero sus visitas se hicieron insoportables tras el nacimiento de nuestra pequeña Amélie. Lo que antes eran comentarios ocasionales se convirtió en un flujo constante de críticas y juicios, y cada una de sus visitas se convirtió en un verdadero calvario para mí. Aún recuerdo su primera visita tras el nacimiento de Amélie. Marie Claude y Jean-Luc, mis suegros, llegaron un domingo por la tarde con los brazos llenos de regalos para su nieta. Al principio, el ambiente parecía casi alegre. Marie Claude se acercó corriendo a la cuna y contempló a Amélie. ¡Qué mona es!, exclamó. Se parece tanto a Pierre cuando era un bebé. Sonreí amablemente, aunque el comentario me dolió un poco. ¿Por qué no podía ver un poco de mí en nuestra hija? Aquello no había hecho más que empezar. Cuando nos instalamos en el salón, empezaron a volar los comentarios. Pareces cansada, cariño, dijo Marie Claude, mirándome de arriba a abajo. Deberías cuidarte más. No es bueno para el bebé ver a su madre así. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Claro que estaba cansada. Me pasaba las noches cuidando de Amélie, luchando contra mi depresión, intentando desesperadamente ser una buena madre. Hago lo que puedo, susurraba, pero mi voz se perdía en el ruido de Jean-Luc preguntando a Pierre cómo le iba el trabajo. A medida que avanzaba la tarde, cada decisión que tomaba sobre Amélie se ponía en tela de juicio. Cuando saqué un biberón para alimentarla, Marie Claude frunció el ceño. ¿No le das el pecho? La leche materna es mucho mejor para los bebés. Yo di el pecho a Peter durante 1 año. Tuve que contenerme para no explicarle que mi cuerpo no producía suficiente leche, que llevaba semanas intentándolo,
llorando de frustración en cada toma difícil. Me limité a asentir con la cabeza y seguí alimentando a mi hija. Más tarde, cuando Amélie empezó a llorar, la abracé para intentar calmarla. Pero su llanto persistía y yo sentía que la ansiedad aumentaba en mi interior. «No la sujetas bien», dijo Jean-Luc levantándose de la silla. «Dámela». Antes de que pudiera protestar, me quitó a Amélie de los brazos. Milagrosamente, se calmó casi al instante en brazos de su abuelo. La mirada triunfante que me dirigió fue como una puñalada en el corazón. «¿Lo ves? Esa es la manera de hacerlo. Tienes que ser más firme, más segura. Los bebés notan cuando estás ansiosa». Luché contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Cada palabra confirmaba mis peores temores, que era una mala madre, incapaz de cuidar de mi propio hijo. Pierre, sentado a mi lado, permaneció callado durante todo el intercambio. Su silencio era ensordecedor, su no intervención una traición silenciosa. Estas visitas se convirtieron en una rutina semanal. Todos los domingos venían mis suegros con sus críticas y consejos. Un día, cuando Amélie tenía unos 6 meses, Marie Claude se dio cuenta de que aún no había empezado a diversificar su alimentación. «¿Como que aún no le habías dado puré?», exclamó horrorizada. A su edad, Pierre ya se lo comía todo. Intenté explicarle que nuestro pediatra nos había aconsejado esperar un poco más, pero ella desechó mi explicación con un gesto de la mano. «Los médicos de hoy no saben nada. En mis tiempos, sabíamos cómo criar niños sanos». Este comentario desencadenó una larga perorata sobre cómo los jóvenes padres de hoy eran demasiado permisivos, demasiado blandos. Escuché en silencio, sintiéndome cada vez más pequeña, más inadecuada. Los comentarios no se limitaban a mis habilidades como madre. Se extendían a todos los aspectos de mi vida. «¿Aún no has vuelto al trabajo?», me preguntaba a menudo Jean-Luc. «No es bueno quedarse en casa todo el día. Acabarás volviéndote vago». ¿Cómo podía explicarle que cada día era una lucha? ¿Que cuidar de Amélie requería toda mi energía, toda mi concentración? ¿Que la sola idea de volver al trabajo me aterrorizaba? En cuanto a Marie Claude, no perdía ocasión de hacer comentarios sobre mi aspecto. «Deberías hacer un esfuerzo por vestirte un poco mejor», me decía mirándome de arriba a abajo. «Que seas madre no significa que tengas que dejarte llevar. Pierre se merece algo mejor que eso». Cada comentario era como una puñalada, que se hundía profundamente en mis ya arraigadas inseguridades. Me sentía juzgada, inadecuada, no lo bastante buena para su hijo, no lo bastante buena para ser la madre de su nieta. Las noches anteriores a sus visitas se convirtieron en una pesadilla. Pasaba horas limpiando frenéticamente la casa, tratando desesperadamente de evitar al menos que criticaran mis tareas domésticas. Elegía mi ropa con cuidado, tratando de encontrar un equilibrio entre presentable y no demasiado arreglada para evitar comentarios en un sentido u otro. Un domingo, cuando Amélie estaba a punto de cumplir 1 año, las cosas se precipitaron. Marie Claude y Jean-Luc llegaron antes de lo habitual, sorprendiéndome mientras terminaba de vestirme. La casa aún no estaba ordenada y Amélie seguía en pijama. «Oh la la», suspiró Marie Claude al entrar. «¡Qué desastre! ¿Y la pequeña ni siquiera está vestida? ¿A qué hora se levanta en esta casa?». Sentí que el pánico se apoderaba de mí. Balbuceé excusas. Intenté explicar que Amélie no había dormido bien la noche anterior, que no había oído el despertador. «Excusas, siempre excusas», gruñó Jean-Luc. En nuestra época, sabíamos organizarnos. Teníamos disciplina. Mientras me ocupaba de vestir a Amélie y ordenar el salón, oía a mis suegros murmurar entre ellos. Me llegaban fragmentos de conversación: «No está a la altura, pobre hijo nuestro, tendríamos que haber intervenido antes». Aquel día, sus críticas parecían aún más agudas que de costumbre. Cada aspecto de mi paternidad era objeto de escrutinio: la forma en que alimentaba a Amélie, la forma en que la vestía, la forma en que jugaba con ella. Ni siquiera la decoración de su habitación se libró del escrutinio. «Estos colores son demasiado estimulantes para un bebé», dijo Marie Claude, arrugando la nariz ante las paredes amarillo pálido que Pierre y yo habíamos elegido con tanto cuidado. «Le impedirán dormir bien». Apreté los dientes, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer.
Me sentía acorralada, atacada por todas partes. Y Pierre, como siempre, permanecía en silencio, inmerso en su teléfono, evitando cuidadosamente el conflicto. Cuando el día tocaba a su fin y mis suegros se disponían a marcharse, Marie Koan me llevó aparte a la cocina. «Cariño», me dijo en un tono falsamente preocupado, «estoy muy preocupada por ti. Por Pierre y Amélie. No sé si te das cuenta de lo duro que es para ellos. Pierre trabaja tanto, y cuando vuelve a casa tiene que cuidar del bebé porque tú no puedes». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Abrí la boca para protestar, para decirle lo equivocada que estaba, lo mucho que luchaba cada día. Pero no me salió nada. «Piénsalo», añadió, dándome una palmadita en la mano. «A veces el amor es saber cuándo hacerse a un lado por el bien de tu familia». Aquella noche, después de que se marcharan, lloré en silencio en nuestra cama. Pierre roncaba plácidamente a mi lado. Las palabras de Marie Koan daban vueltas y vueltas en mi cabeza. ¿Era realmente una carga para mi familia? ¿Estarían mejor sin mí? Estas visitas semanales se habían convertido en una tortura, un recordatorio constante de mi supuesta incapacidad. Cada domingo me sentía un poco más rota, un poco más desesperada. Y, sin embargo, seguía sonriendo, asintiendo y asumiendo las críticas. Porque eran la familia de Pierre. Porque quería desesperadamente su aprobación. Porque, en algún lugar de mi interior, una vocecita me decía que tal vez tenían razón. Esa noche siempre estará grabada en mi memoria. Era sábado, el cumpleaños de Pierre. Me había pasado el día preparando una cena especial, con la esperanza de que esta velada familiar aliviara las tensiones acumuladas durante meses. Amélie, que ahora tiene 18 meses, estaba especialmente agitada, como si percibiera mi nerviosismo. Los padres de Pierre, Marie-Claude y Jean-Luc, llegaron a las 7 en punto. En cuanto entraron, sentí que el ambiente se cargaba de electricidad. Marie Koan lanzó una mirada crítica a su alrededor, deteniéndose en los juguetes de Amélie esparcidos por el salón. «Podrías haber ordenado un poco, cariño», dijo en tono dulce. «Después de todo, es el cumpleaños de Pierre». Apreté los dientes, tragándome la réplica que me quemaba los labios. No era el momento de empezar una pelea. Hoy no. La cena empezó tensa. Había preparado el plato favorito de Pierre, Bœuf bourguignon, pero mis suegros no dejaban de comparar mi cocina con la de Marie-Claude. «Es interesante», comentó Jean-Luc tras su primer bocado. «Pero le falta un poco de sabor, ¿no crees, cariño?», añadió, volviéndose hacia su mujer. Marie-Claude asintió. «Deberías probar mi receta la próxima vez». «Te la daré». Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Había pasado horas preparando este plato, esperando que saliera perfecto. Pierre, sentado a mi lado, parecía absorto en su plato, evitando cuidadosamente mi mirada. La conversación deriva hacia el trabajo de Pierre. Jean-Luc se lanzó a un largo monólogo sobre la importancia de ascender rápidamente, de hacer horas extras, de llamar la atención de la dirección. «Eres ambicioso, ¿verdad, hijo mío?», preguntó, pasando su mirada de Pierre a mí. Pierre murmuró algo ininteligible, claramente incómodo. Sentí un nudo en el corazón. Sabía que la situación laboral de Pierre no era tan halagüeña como él decía, pero no me había atrevido a decírselo a sus padres. Fue entonces cuando Amélie se echó a llorar. Sus gritos desgarradores atravesaron la habitación, sobresaltando a todo el mundo. Me levanté para ir a buscarla, pero Marie Koan se me adelantó. «Déjalo, ya me encargo yo», dijo en un tono que no admitía discusión. «Deberías terminar de comer. Estás tan delgada que no es bueno para el bebé si quieres tener otro». Este comentario me dejó helada. ¿Otro bebé? La sola idea me aterrorizaba. Ya me resultaba difícil gestionar mi vida con Amélie, así que ¿cómo iba a plantearme tener un segundo hijo? Cuando Marie Koan regresó con Amélie en brazos, la niña se había calmado. Cantaba alegremente y tiraba del collar de perlas de su abuela. «Ya ves», dijo Marie Koan triunfante, «solo tienes que saber cómo manejarlo. Los niños necesitan mano dura». En ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí. Todas las frustraciones e inseguridades que había acumulado en los últimos meses parecían a punto de estallar.
Fue entonces cuando Jean-Luc soltó la bomba. Pierre, hijo mío, dijo, dejando el tenedor, tu madre y yo estamos preocupados. Creemos que es hora de tener una conversación seria sobre el futuro de esta familia. Sentí un nudo en el estómago. Pierre levantó la cabeza, parecía confuso. ¿Qué quieres decir, papá? Marie-Claude tomó el relevo, meciendo suavemente a Amélie. Cariño, vemos que las cosas no van como deberían. Trabajas duro, haces lo que puedes, pero... Miró en mi dirección. Parece que algunos no entienden los sacrificios que haces. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. ¿De verdad me estaban atacando así en el cumpleaños de Pierre? No lo entiendo, dijo Pierre, pero su tono daba a entender que comprendía perfectamente. Jean-Luc respiró hondo. Hijo, creemos que te mereces algo mejor. Tienes un futuro brillante por delante, pero estás frenado. Frenada, repetí, encontrando por fin la voz. ¿Qué significa eso? Marie-Claude me miró directamente a los ojos, su rostro era una máscara de falsa compasión. Querida, seamos sinceros. Desde que nació Amélie, no has sido la misma. No trabajas, pareces constantemente agotado, la casa está en un estado cuestionable. Sentí que la ira brotaba de mi interior, mezclada con un profundo dolor. ¿Cómo se atrevían? Cuido de nuestra hija a tiempo completo, dije, mi voz temblando ligeramente. Es un trabajo por derecho propio. Jean-Luc se rió, un sonido seco y sin humor. ¿Un trabajo? Vamos, no seas ridícula. Millones de mujeres crían a sus hijos y hacen carrera al mismo tiempo. Papá, empezó Pierre, pero su madre le interrumpió. Pierre, cariño, sabemos que es duro oír esto, pero tenemos que pensar en tu futuro, en el futuro de Amélie. Y fue entonces cuando Marie-Claude pronunció las palabras que dieron un vuelco a la velada. No eres más que una sanguijuela, espetó, desapareciendo toda pretensión de cortesía. Nuestro hijo te mantiene, se rompe el culo trabajando mientras tú te sientas en casa a quejarte. Es hora de que te vayas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Pierre, desesperada en busca de apoyo, pero estaba mirando su plato, con los hombros encorvados. Pierre, susurré, con voz apenas audible. Su silencio fue una respuesta en sí mismo. Un silencio ensordecedor, una traición más dolorosa de lo que hubieran podido ser las palabras. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo amenazaban con derramarse. Miré a cada uno de ellos por turnos, Marie-Claude, triunfante con Amélie en brazos, Jean-Luc, con cara de satisfacción, y Pierre, aún en silencio, negándose a mirarme a los ojos. En ese momento de dolorosa claridad, me di cuenta de que todo lo que había temido durante meses, se estaba haciendo realidad. Me veían como una carga, como un obstáculo para la felicidad y el éxito de Pierre. Y él, el hombre al que amaba, el padre de mi hijo, no dijo nada para defenderme. El peso de su juicio, de su desprecio, pareció aplastarme. Me flaquearon las piernas y tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. Mi respiración se volvió agitada, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Fue entonces, de pie, destrozado y humillado, cuando tomé una decisión. No podía seguir así. No podía seguir fingiendo que todo iba bien, que su comportamiento era aceptable. Era hora de decir la verdad, fueran cuales fueran las consecuencias. Respiré hondo, tratando de reunir las pocas fuerzas que me quedaban. Las palabras que estaba a punto de pronunciar lo cambiarían todo, lo sabía. Pero ya no tenía elección. Había llegado el momento de revelar lo que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Con lágrimas en los ojos, me senté erguida, sacando una fuerza que no sabía que tenía. El silencio en la sala era palpable, cargado de juicios y acusaciones tácitas. Respiré hondo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de revelar. ¿Crees que lo sabes todo?, empecé, con la voz temblorosa pero decidida. ¿Crees que soy una sanguijuela, que Pierre me mantiene viva? Pero tú no sabes nada. Marie-Claude abrió la boca para interrumpirme, pero la corté con un gesto de la mano. Por una vez, me tocaba hablar a mí.
La verdad es que durante los 2 últimos años he sido la principal fuente de ingresos de esta familia. La sorpresa en sus caras habría sido cómica en otras circunstancias. Jean-Luc se atragantó con el vino, Marie-Claude abrazó a Amélie con más fuerza y Pierre levantó por fin la vista, con una mezcla de vergüenza y alivio en el rostro. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jean-Luc, incrédulo. Volví a respirar hondo. Mientras tú creías que no hacía nada en todo el día, yo trabajaba. Cada noche, cuando Amélie y Pierre dormían, me levantaba y trabajaba como escritor independiente. Las palabras fluían ahora, liberadoras. Empecé poco después de que naciera Amélie. Al principio era solo para ganar algo de dinero, para sentirme útil. Pero pronto encontré clientes fijos. Empresas que apreciaban mi trabajo, que me pedían cada vez más contenidos. Me volví hacia Pierre, que parecía encogerse en su silla. Cuando Pierre perdió su trabajo hace 6 meses, mi trabajo se convirtió en nuestra única fuente de ingresos. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Marie-Claude, por una vez, parecía haberse ido de la lengua. «Perdiste tu trabajo», articuló finalmente Jean-Luc, volviéndose hacia su hijo. «Pierre, ¿es cierto?». Pierre asintió, incapaz de mirar a su padre a los ojos. «Yo quería decírtelo. Pero me daba vergüenza. No quería decepcionarte». Recordé aquellas noches en las que Peter llegaba tarde a casa, fingiendo que había tenido un largo día en la oficina, cuando en realidad se pasaba horas en los cafés, demasiado avergonzado para volver a casa y admitir que no había encontrado un nuevo trabajo. Todas las noches, continuaba, trabajaba hasta el amanecer. Escribía artículos, informes, guiones. Cualquier cosa que pudiera hacernos ganar dinero. Durante el día cuidaba de Amélie, llevaba la casa, y por la noche volvía a hacerlo todo. Me volví hacia Marie-Claude, que ahora me miraba con una mezcla de confusión e incredulidad. ¿Creías que estaba cansada porque no hacía nada? Estaba agotada porque trabajaba prácticamente 24 horas al día. Hacía malabarismos con mi papel de madre y sostén de la familia. Las lágrimas corrían ahora libremente por mis mejillas, pero no las enjugué. Nunca te molestaste en preguntarme cómo estaba realmente. Supusiste que era un vago, que me aprovechaba de tu hijo. Pero la verdad es que me estaba matando para mantener esta familia a flote. Saqué mi teléfono y, con mano temblorosa, abrí mi aplicación bancaria. Se lo tendí a Jean-Luc. «Mira esto. Aquí están mis ingresos de los últimos 6 meses. Así pagamos el alquiler, la comida, los pañales de Amélie». Jean-Luc cogió el teléfono y sus ojos se abrieron de par en par al ver las cifras. Se lo entregó a Marie-Claude, que palideció visiblemente. «Pero, ¿por qué no dijiste nada?», preguntó Marie-Claude. Su voz había perdido toda su arrogancia habitual. Reí, un sonido amargo y cansado. «Para proteger el orgullo de tu hijo. Porque me rogó que lo mantuviera en secreto. Porque tenía miedo de tu juicio, de tu decepción». Pierre finalmente encontró su voz. «Yo, lo siento. Nunca debí pedirte que llevaras sola esta carga». Me volví hacia él, sintiendo que me invadía una oleada de fatiga. «No, no debiste hacerlo. Pero lo hice porque te quiero, porque creía en nosotros, en nuestra familia». El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Jean-Luc miraba su copa de vino, visiblemente incómodo. Marie-Claude mecía suavemente a Amélie, que se había quedado dormida en medio de todo el drama. «No soy una sanguijuela», dije, mi voz recuperando su fuerza. «Soy una mujer que ha sacrificado su sueño, su cordura, su bienestar por su familia. He soportado sus críticas, sus juicios, su desprecio, todo ello mientras cargaba sobre mis hombros el peso de nuestra situación económica». Cogí a Amélie de los brazos de Marie-Claude, que no opuso resistencia. Mi hija se acurrucó contra mí y sentí que me invadía una oleada de amor y protección. «No soy yo quien debe irse», concluí, mirando a cada uno de ellos por turno. «Soy quien mantuvo unida a esta familia cuando todo parecía desmoronarse». El silencio que siguió fue diferente esta vez. Estaba cargado de vergüenza, arrepentimiento y tal vez un poco de respeto. Vi que Marie-Claude y Jean-Luc intercambiaban una mirada,
En sus rostros se reflejaba claramente la comprensión de su error de juicio. Pierre se levantó lentamente y se acercó a mí. «Lo siento mucho», susurró. «Tienes razón. Estuviste increíble, y yo no estuve a la altura». Sacudí la cabeza, demasiado agotada emocionalmente para responder. Por fin había salido a la luz la verdad, y con ella me había quitado un enorme peso de encima. Pero sabía que esto no era más que el principio. Habría conversaciones difíciles que mantener, disculpas que pedir, relaciones que reconstruir. Allí de pie, con Amélie dormida en mis brazos, rodeado de mi familia, que ahora me miraba de una forma completamente distinta, me di cuenta de que algo había cambiado radicalmente. La dinámica de nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza. Quizá ahora, por fin, podrían verme y apreciarme por lo que realmente era. El silencio que siguió a mi revelación fue pesado, lleno de emociones no expresadas y dolorosas comprensiones. Respiré hondo, sabiendo que tenía que continuar, que tenía que explicarlo todo ahora que la verdad empezaba a salir a la luz. «Eso no es todo», dije suavemente, aún acunando a Amélie dormida contra mi pecho. «Hay más cosas que debéis saber». Los ojos de todos estaban clavados en mí, esperando lo que iba a suceder. Incluso Pierre parecía estar pendiente de cada una de mis palabras, como si temiera lo que iba a ocurrir. Pierre no solo perdió su trabajo, empecé, sintiendo que se me apretaba el corazón al recordarlo. Le despidieron hace 6 meses, durante una reestructuración masiva de su empresa. Jean-Luc frunció el ceño. «¿Pero por qué no nos lo dijiste, hijo? Podríamos haberte ayudado, apoyado». Pierre bajó la mirada, la vergüenza visible en su rostro. «Yo no quería decepcionarte. Tenías tantas expectativas puestas en mí». Puse la mano en el hombro de Pierre, intuyendo que necesitaba apoyo para lo que estaba por venir. El día que perdió su trabajo, continué, Pierre llegó a casa destrozado. Nunca le había visto en ese estado. Estaba llorando, temblando, diciendo que lo había arruinado todo, que había fracasado como marido y como padre. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Pierre, normalmente tan fuerte y seguro de sí mismo, se desplomó en nuestro sofá, sollozando como un niño. Amélie, sin entender lo que pasaba, tiraba de la manga de su padre y gorjeaba. Intenté consolarlo, decirle que lo superaríamos juntos. Pero estaba inconsolable. No paraba de decir que os había defraudado, que no merecía a su familia. Marie Claude se llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. «Oh, Pierre», susurró. Fue entonces, continué, cuando Pierre me suplicó que guardara el secreto. Me dijo que no podía soportar tu decepción, tu juicio. Me pidió que le diera tiempo a encontrar otro trabajo antes de que te enteraras. Miré a Pierre, que asentía lentamente, confirmando mis palabras. Dudé, admití. Sabía que no era lo correcto, que deberíamos haber sido sinceros desde el principio. Pero ver a Pierre tan destrozado, tan desesperado, no podía negárselo. Jean-Luc se levantó bruscamente, sobresaltando a todos. «Vamos, Pierre. Somos tus padres. ¿Cómo puedes pensar que te juzgaríamos por algo que le pasa a tanta gente?» Pierre levantó por fin la cabeza, con los ojos enrojecidos. «Siempre has tenido grandes expectativas de mí, papá. Siempre empujándome más lejos, apuntando más alto. Yo no quería ser una decepción». Estas palabras parecieron golpear físicamente a Jean-Luc. Se incorporó lentamente, con un aspecto repentinamente viejo y cansado. «Así que», continué, «empezamos a vivir esta mentira». Cada mañana, Pierre salía como si fuera a trabajar. Se pasaba el día en cafés, enviando currículos y yendo a entrevistas. Y todas las noches volvía a casa, fingiendo que había tenido un día normal en la oficina. Me volví hacia Marie Claude y Jean-Luc. Por eso parecía tan cansada, tan agobiada. No solo cuidaba de Amélie todo el día, sino que también trabajaba toda la noche para mantenernos a flote económicamente. Y tenía que cargar con ese secreto, con ese peso constante. Marie Claude sacudió la cabeza con incredulidad. «¿Pero por qué no acudiste a nosotros? Podríamos haberte ayudado»,
económicamente, emocionalmente. Sonreí con tristeza. Porque Pierre me lo hizo prometer. Me dijo que prefería perderlo todo antes que decepcionarte. Y yo respeté sus deseos, aunque eso significara sacrificar mi propia reputación a tus ojos. Se hizo el silencio en la sala mientras todos asimilaban el significado de estas revelaciones. Pierre se acercó a mí y tomó mi mano libre entre las suyas. Lo siento mucho, susurró. Nunca debí pedirte que llevaras esa carga. Fui un cobarde y tú pagaste el precio. Le apreté la mano y sentí que me invadía una compleja mezcla de emociones, amor, frustración y alivio. Jean-Luc se levantó de nuevo y se acercó a nosotros. Pierre, hijo mío, dijo con voz estrangulada, siento si te hicimos sentir que no podías acudir a nosotros si había algún problema. Nunca quisimos presionarte tanto. Marie Claude se unió a su marido, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Estamos orgullosos de ti, Pierre. No por tu trabajo o tu sueldo, sino porque eres nuestro hijo. Deberíamos habértelo dicho más a menudo. Mientras esta escena de reconciliación se desarrollaba ante mí, sentí que se me quitaba un inmenso peso de encima. El secreto que habíamos guardado durante tanto tiempo por fin había salido a la luz y, aunque las consecuencias aún estaban por llegar, sabía que habíamos dado el primer paso hacia la curación. Amélie se agitó en mis brazos, como si sintiera que acababa de ocurrir algo importante. La miré y me di cuenta de que todo lo que habíamos hecho, todos los sacrificios que habíamos hecho, eran por ella, para darle un futuro mejor. A medida que la velada llegaba a su fin, con las emociones a flor de piel y las verdades finalmente reveladas, me di cuenta de que nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Pero tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruir algo más fuerte, algo más auténtico, a partir de las ruinas de nuestros secretos y de las cosas que no dijimos. La revelación había tenido el efecto de una bomba en la habitación. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de emociones contradictorias y dolorosas realizaciones. Casi podía oír los engranajes girando en las cabezas de todos mientras asimilaban la magnitud de lo que acababa de revelar. Pierre fue el primero en romper el pesado silencio. Se levantó lentamente de la silla, con las piernas temblorosas y el rostro pálido como si acabara de ver un fantasma. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una mezcla de vergüenza, gratitud y admiración. Yo, no sé qué decir, balbuceó, con la voz apenas más alta que un susurro. Has llevado esta carga durante tanto tiempo, todo para protegerme. Dio un paso hacia mí, vacilante, como si temiera que pudiera apartarle. Pero me quedé quieta, con Amélie aún dormida en mis brazos, esperando a ver qué hacía. Lo siento mucho, continuó, las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Fui un cobarde. Debería haber afrontado la situación, haber sido sincero con mis padres, contigo. En lugar de eso, dejé que cargaras con todo el peso de nuestra situación. Marie Claude, que había permanecido inmóvil desde mi revelación, pareció cobrar vida de repente. Se levantó bruscamente y su rostro pasó del asombro a la cólera en un instante. Pierre, exclamó, con la voz temblorosa por la emoción. ¿Cómo has podido mentirnos así? ¿Cómo has podido dejar que tu mujer pasara por todo esto sola? Jean-Luc puso una mano en el brazo de su mujer, intentando calmarla, pero sus propios ojos brillaban de decepción e incomprensión. Pierre bajó la cabeza, incapaz de encontrar la mirada de su madre. Estaba avergonzado, murmuró. Siempre habías tenido tantas expectativas puestas en mí. La idea de decepcionarte era insoportable. Observé la escena que se desarrollaba ante mí, sintiéndome extrañamente indiferente. Tras meses de secretismo y estrés, por fin se había descubierto la verdad. Debería sentirme aliviado, pero en cambio me sentía sobre todo agotado. Jean-Luc se levantó a su vez y se acercó a su hijo. Por un momento, pensé que iba a abofetearle, tal era el enfado de su rostro. Pero hizo algo que nos sorprendió a todos, cogió a Pedro en brazos. Hijo mío, le dijo con voz entrecortada por la emoción, siento si te hemos hecho sentir que no puedes acudir a nosotros con cualquier problema. Somos tu familia. Estamos aquí para apoyarte, no para juzgarte. Pierre se desplomó en brazos de su padre, con los hombros temblorosos por los sollozos silenciosos.
Era la primera vez que lo veía llorar delante de sus padres, que siempre habían intentado parecer fuertes e invencibles a sus ojos. Marie-Claude nos miró a Pierre y a mí sucesivamente, y sus ojos se fueron suavizando poco a poco. «No lo entiendo», dijo finalmente. «¿Por qué no nos lo dijiste? Podríamos haberte ayudado». Respiré hondo antes de contestar. «No fue decisión mía», dije en voz baja. Pierre me hizo prometer que lo mantendría en secreto. Y aunque sabía que no era lo correcto, respeté sus deseos. Marie-Claude se acercó a mí, vacilante. Por primera vez desde que la conocí, vi incertidumbre en sus ojos. «Cariño mío», dijo, con voz temblorosa, «yo no sé qué decir. Te juzgamos tan duramente, cuando llevabas todo ese peso sobre los hombros». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve. No quería derrumbarme, no ahora. Hice lo que creí mejor para mi familia, dije simplemente. Jean-Luc soltó a Pierre y se volvió hacia mí. «Has demostrado una fuerza y una dedicación extraordinarias», dijo, con una voz llena de un respeto que nunca antes había oído. «Te debemos una disculpa por la forma en que te hemos tratado». Pierre se acercó a mí, con los ojos enrojecidos pero decididos. Me puso una mano en la mejilla, enjugando una lágrima que yo ni siquiera había sentido. «No te merezco», susurró. «Pero prometo hacer todo lo que esté en mi mano para ser digno de ti a partir de ahora». Le miré a los ojos, viendo por primera vez en meses al hombre del que me había enamorado. «Tenemos mucho que resolver», dije suavemente. «Pero lo haremos juntos». Marie-Claude se acercó y extendió los brazos hacia Amélie, que empezaba a inquietarse. «Déjame cogerla un momento», le dijo suavemente. «Necesitas descansar». Por primera vez, no dudé en confiar mi hija a sus cuidados. Vi a Marie-Claude mecer suavemente a Amélie, susurrándole dulces palabras al oído, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Tal vez, después de todo, aún había esperanza para nuestra familia. Jean-Luc se aclara la garganta, llamando nuestra atención. «Creo que todos tenemos mucho de qué hablar», dice. «Pero esta noche no. Esta noche tenemos que digerir todo esto. Mañana hablaremos del futuro, de cómo podemos ayudaros». Todos asentimos, emocionalmente agotados por las revelaciones de la noche. Mientras mis suegros se preparaban para marcharse, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Por fin había salido a la luz la verdad, pero ¿qué significaba para nuestro futuro? Pierre me cogió la mano y me la apretó suavemente. «Superaremos esto juntos», susurró. «Lo prometo». Cuando la puerta se cerró tras mis suegros, miré nuestra casa, nuestra vida, con nuevos ojos. El camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un atisbo de esperanza. Quizá de esta crisis pudiéramos construir algo más fuerte, algo más auténtico. Quizá pudiéramos convertirnos por fin en la familia que siempre habíamos pretendido ser. Los días que siguieron a aquella noche llena de acontecimientos fueron a la vez difíciles y liberadores. La verdad había estallado como una tormenta, dejando tras de sí un paisaje emocional sacudido pero también extrañamente limpio. Pierre y yo nos enfrentábamos a un nuevo comienzo, a la oportunidad de reconstruir nuestra relación sobre cimientos más sólidos y honestos. La mañana siguiente a la revelación, Pierre y yo nos sentamos a la mesa de la cocina, con Amélie jugando tranquilamente en su corralito a nuestro lado. El ambiente era pesado, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. «Creo que es hora de que hablemos de verdad», dije en voz baja, rompiendo el silencio. Pierre asintió con la cabeza, sus ojos enrojecidos daban fe de una noche en vela. «Tienes razón. Yo, ni siquiera sé por dónde empezar». Respiré hondo. «Empecemos por ser honestos el uno con el otro. Completamente honestos». Y así comenzó una conversación que duró horas. Hablamos de nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestras esperanzas. Pierre me contó lo aplastado que se sentía por las expectativas de sus padres, como la pérdida de su trabajo le había hecho sentirse un completo fracasado. Sentía que ya no sabía quién era, confesó con lágrimas en los ojos. Toda mi vida había sido el hijo pródigo, el que triunfaba en todo. De repente, no era nada. Por mi parte, compartí la aplastante soledad que había sentido, atrapada entre mi papel de madre,
proveedora de secretos y guardiana del secreto de Pierre. Sentía que estaba desapareciendo, confesé. Era como si la persona que yo era se estuviera desvaneciendo lentamente bajo el peso de todas estas responsabilidades. Estas dolorosas confesiones abrieron el camino a una comprensión mutua más profunda. Nos dimos cuenta de hasta qué punto nos habíamos distanciado, cada uno encerrado en su propia lucha silenciosa. El fin de semana siguiente, invitamos a cenar a los padres de Pierre. Al principio el ambiente era tenso, lleno de remordimientos y cosas sin decir. Pero poco a poco se fueron soltando las lenguas. Jean-Luc admitió que lamentaba la presión a la que había sometido a su hijo durante toda su vida. Quería tanto que tuvieras éxito que no me di cuenta de lo mucho que te pesaba, le dijo a Pierre. Marie Claude, por su parte, se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Siento mucho cómo te he tratado, me dijo. Estaba tan centrada en lo que creía que era mejor para Peter que no vi lo mucho que te estaba sacrificando por esta familia. Estas conversaciones, por difíciles que fueran, marcaron el comienzo de un profundo cambio en nuestra dinámica familiar. Mis suegros y yo empezamos a vernos con regularidad, ya no en cenas formales y tensas, sino en verdaderos momentos de convivencia. Pierre, animado por este nuevo entorno de apoyo, empezó a explorar nuevas oportunidades profesionales. Se dio cuenta de que el trabajo que había perdido no le hacía realmente feliz y decidió cambiar a un campo que le apasionara de verdad. Quiero hacer algo significativo, me dijo una tarde. Algo de lo que pueda sentirme orgulloso, no solo por dinero o prestigio. Por mi parte, empecé a hablar abiertamente de mi trabajo como escritora independiente. A Marie Claude, para mi sorpresa, le fascinó mi trabajo e incluso me ayudó a encontrar nuevos clientes a través de sus contactos. Pierre y yo también decidimos empezar una terapia de pareja. Estas sesiones nos ayudaron a comunicarnos mejor, a expresar nuestras necesidades y temores sin miedo a ser juzgados. Me doy cuenta de lo mucho que me asustaba ser vulnerable, me dijo Pierre después de una de las sesiones. Pero en realidad, es siendo vulnerable contigo como me siento más fuerte. Poco a poco, nuestra relación se transformó. Aprendimos a apoyarnos mutuamente, a celebrar nuestros éxitos individuales como victorias compartidas. Los momentos difíciles no desaparecieron por arte de magia, pero aprendimos a afrontarlos juntos, como un equipo. Una noche, unos 6 meses después de aquella famosa velada que lo cambió todo, estábamos sentados en nuestro balcón, viendo ponerse el sol. Amélie dormía plácidamente en el interior, y una serena calma nos envolvía. «Sabes», dijo Pierre, cogiéndome la mano, «nunca pensé que diría esto, pero estoy casi agradecido por todo lo que ha pasado». Le miré, sorprendida. «¿En serio?», asintió. Nos obligó a enfrentarnos a nuestros problemas, para ser sinceros. Sin eso, ¿quién sabe dónde estaríamos hoy? Le apreté la mano, dándome cuenta de la verdad de sus palabras. Esta crisis, por dolorosa que hubiera sido, nos había permitido construir algo más fuerte, algo más auténtico. Aún nos queda mucho camino por recorrer, dije en voz baja. Sí, respondió Pierre, pero ahora lo estamos recorriendo juntos. Realmente juntos. Mientras el cielo se volvía rosa y naranja, sentí una profunda gratitud. Por nuestra familia, que se había reconstruido. Por Pierre, que tuvo el valor de mostrarse vulnerable. Por mis suegros, que habían aprendido a ver más allá de las apariencias. Y por mí, que había encontrado la fuerza para decir la verdad y luchar por nuestra felicidad. Nuestra historia no era perfecta, ni mucho menos. Pero era la nuestra, con sus altibajos, sus momentos de duda y sus estallidos de alegría. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve la sensación de que íbamos por el buen camino, avanzando de la mano hacia un futuro que construíamos juntos, con honestidad y amor.